Bien amigos, y retornamos a su espacio, el Tribunal de la Tarde. Y ahora vamos a conversar con nuestro especialista en materia de protección al consumidor, Jesús Pérez Marmolejos, a propósito, Vianney, de un deporte que se pone de moda a nivel internacional, como es el deporte extremo. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. Pues agradecido de iniciar ya el año con ustedes aquí en nuestro tema de derechos del consumidor para toda nuestra teleaudiencia nacional e internacional. Jesús, ¿cómo mezclar el deporte extremo con la protección al consumidor? Muy buena pregunta. Pues fíjense, ahora estamos en un mes, una temporada de mucha aglomeración turística en Punta Cana, Samaná, Bahía de las Águilas, y estos turistas no se quedan en los hoteles. Los turistas y los dominicanos también, que nos vamos de vacaciones a esos polos turísticos, pensamos hacer algún tipo de actividad, ya sea una excursión, una actividad deportiva. Está de moda esto de los buglis, está también de moda, por ejemplo, lo que es el parasailing, que es que usted está en una especie de paracaídas y está sujeto a lo que es un bote y usted la pasa fenomenal. También está el parapente si se va para la montaña, la equitación. Es decir, son actividades deportivas para usted pasarla bien en lo que tiene que ver con sus vacaciones. Ahora bien, ahí hay obligaciones, ahí hay derechos también del consumidor. Una de ellas es el derecho a la información. Los consumidores deben saber cuáles son los riesgos que se tienen cuando usted emprende esa actividad. Igualmente, el proveedor tiene una obligación de seguridad, tiene que tomar medidas de seguridad cuando va a prestar ese servicio. Y recientemente la Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia donde estableció precisamente esto, la obligación de seguridad. Eran unos extranjeros, estaban ahí en el parasailing, en el paracaídas, y resulta que vino un ventarrón, un viento muy fuerte, y el agente del bote tuvo que cortar entonces la soga y ellos cayeron de manera intempestiva y entonces en ese sentido eso le causó daños y tuvieron que ir a la justicia y entonces ese caso llegó a la Suprema Corte de Justicia y los prestadores de servicios como su aseguradora fueron condenados a pagar una indemnización que casi está por los 2.5 millones de pesos sin incluir los intereses. Mira, lo que vemos ahí, que eso está muy popular, una gente se lanza por una cuerda, ahí lo vemos ahí, y va por una zona boscosa de un punto a otro. Es el famoso zipline. Yo no me monto ahí, mira, muchacho, me dan 1 millón de pesos. Yo soy un hombre cobarde para eso. Guapo para otra cosa, pero cobarde para eso. Por ejemplo, cuando la gente asume subirse allí, tú entiendes, debería de firmar algún papel donde exonera de cualquier responsabilidad en caso de que haya una falla, porque eso es algo, señores, que puede fallar. Y si falló esa cuerda, falló algún dispositivo de seguridad, esa persona es para abajo que va. Sí, fíjese, es muy buen ejemplo la que vemos en el video, en las imágenes. Y, independientemente de que en el contrato se establezca lo que es la exoneración de responsabilidad, es una cláusula abusiva. Para el juez no lo ata, es decir, no es vinculante. ¿Por qué? Porque existe lo que es una obligación de seguridad que debe garantizar el prestador de servicio. Una de las cláusulas abusivas es esa, exonerarse de responsabilidad. Ahora bien, ahí usted ve el usuario, está asumiendo un riesgo. Claro. El hecho de asumir un riesgo no libera de responsabilidad al prestador de servicio. ¿Por qué? Porque si esos equipos tienen un defecto. Es lo que yo digo. O si no tienen, eso puede fallar en cualquier momento. Sí, o por eso hay una obligación de seguridad que tiene que garantizar que esos equipamientos, esos equipos estén conforme a la calidad esperada. También el personal que responde inmediatamente, un equipo médico, etcétera. Mira, ahí va un señor ahí, un señor mayor, ¿verdad? Ese es el parapente, ahí va. La chulería de eso es que se graban cuando están en el aire, hasta el momento de que pueden entonces tocar tierra. Ahí está, mire, esa es la chulería, que se graban y vemos de esos videos
vemos esos videos a menudo en las redes sociales. De hecho, tristemente, aquí se practica ese deporte y una persona falleció y otra persona resultó herida cuando falló el parapente, este tipo de paracaídas, y ahí hubo un riesgo que lamentablemente cobró una vida. Pero estará regulado. Bueno. Muy buena pregunta. Bueno. En otros países se está hablando de la regulación especial, porque ¿qué pasa? Ustedes van a Punta Cana, Samaná, y resulta que, y a estas montañas, resulta que usualmente quienes prestan estos servicios, no tienen una licencia, y la ley en principio no le exige una licencia porque ellos lo enmarcan lo que es una actividad de turismo, pero no es una actividad de turismo. Es un deporte. Es un deporte extremo. Y debería haber una regulación específica, como lo plantea aquí mi estimado, para evitar que personas que no tengan lo que es la licencia, que la ley exija una licencia para desarrollar este tipo de eventos, porque de lo contrario usted estaría frente a personas que no tienen esa calidad técnica para ofrecer ese servicio. Por eso, por ejemplo, usted va de turismo, usted contrata una agencia de viaje, un tour operador, todas esas compañías tienen una licencia del Ministerio de Turismo. Pero ¿qué pasa con aquellas que ofrecen este tipo de deporte extremo? No es una actividad eminentemente turística, es una actividad peligrosa, altamente peligrosa. Y pudiera ser una mezcla, porque por ejemplo, escalar al Pico Duarte viene siendo parte de deporte extremo y turístico al mismo tiempo. Bueno, ¿Lo considerarías así? Bueno, es para proceder a la pregunta. Sí, no, en este caso ya deporte extremo requiere un poquito más de inseguridad. Escalar ya habría que ver las condiciones de la persona, pero pienso que caminar, llegar, habría que ver. Pero, Sí, porque en el caso del Pico Duarte son excursiones que hacen. Sí, excursiones. Sí, pero tú escalas. Por Sí, ejemplo, claro, habría que ver pero las no, circunstancias. no es peligroso. Conozco muchas personas hay personas que van todos los años al Pico Duarte. Sí, personas sí. mayores, 60, 70 años. Que van al Pico Duarte todos los Bueno, años. un amigo mutuo tuyo y mío llamado Johnny Pujol tiene ya 14 años, me parece, escalando al Pico Duarte. Sí, hay gente que va. enero de cada año. Qué bien. Pero bien, Jesús, tengo una amiga, una conocida, que de paso, ahorita que estamos en los cierres del béisbol, es aguilucha, se llama Esmeralda. Y ella acudió a escalar junto con algunos amigos al Pico Duarte. Imaginemos que este sea un esquema de deporte extremo. Pero a ella no le informaron que no eran 3 paradas que iban a hacer, sino que eran 5 paradas que iban a hacer antes de llegar al Pico Duarte. No le informaron que debía llevar algún tipo de alimentación, algún tipo de bebida energética, algún tipo de galleta energética, etc. En fin, cuando se inscribió para ese deporte extremo X, estoy poniendo ese ejemplo, ¿verdad? Un deporte extremo X, se encuentra con una realidad distinta. Termina la ruta, termina todo. ¿Qué debe de hacer ella? Hay un espacio en la oficina de Proconsumidor, alguna instancia donde ella pueda tocar la puerta y levantar algún tipo de demanda, de devolución o de queja, porque se sintió engañada con lo que le ofrecieron. Fíjese, lo que exige actualmente los tribunales, en este caso, aquí no tenemos mucha jurisprudencia, pero por lo menos en otros países donde se hace esquí, donde se practica la equitación mucho, etcétera, lo que exige, los jueces lo exigen, y aquí en esta sentencia dominicana también lo da a entrever, por ejemplo, hacer un test físico de la persona. Si usted, para aceptar a este usuario, mira, yo necesito hacer un test de cómo está tu condición para tú escalar ese tipo de práctica deportiva. Igualmente, informarle los riesgos. Mira, si tú te vas aquí, la temperatura está tanto, tú necesitas esto, lo otro, ver los equipamientos que tú vas a utilizar. Es decir, son una serie de medidas de seguridad que debe tomar en cuenta el proveedor, porque inmediatamente esa persona sufra un daño a raíz de esta debilidad de las medidas suplementarias, entonces compromete su responsabilidad a la empresa y puede demandar en daño y perjuicio, porque en este caso no sería Proconsumidor, porque Proconsumidor es más bien un ente conciliatorio. Okay. Sería llevarlo al Tribunal Civil, demanda en daño y perjuicio. Aquí hubo otro caso que demandaron a una universidad
fruto de una materia deportiva, tienen que hacer una actividad y estas personas cayó a una altura de 8 metros y demandó a la universidad. Entonces la universidad alegó que había un manual, que esto y que lo otro, pero no lo probó. Independientemente de eso, la Suprema Corte casó la sentencia, decía, anuló la sentencia, pero porque la indemnización fue de $1 millón de pesos, tenía que el juez motivarlo. ¿Pero qué dijo la Suprema Corte? El proveedor, en este caso la universidad, debía garantizar, tener medidas de seguridad, supervisión, un deber de cuidado, de atención al usuario. Y por no cumplir con esa medida de seguridad, pues comprometió su responsabilidad. Por eso es importante que usted, cuando vaya a estos eventos que usted quiera practicar, usted tomar las precauciones, pero también verificar que esa empresa tenga una especie de garantía en caso de que haya un problema. Porque ¿dónde usted va a cobrar? Es un seguro, una compañía de seguro. Que no todas esas empresas no tienen compañía de seguro. Es decir, que es posible que usted, aunque vaya al tribunal y haya una falta por obligación de seguridad, usted no pueda obtener indemnización. Porque esas compañitas son de carpeta, son compañitas ahí que para el RNC y ya. Exactamente. Entonces, exigen una compañía de seguro. O usted mismo asegúrese frente a sus daños. Pudiéramos establecer, Jesús, lo que es un deporte extremo y un deporte con riesgo. Porque, por ejemplo, esquiar, que va esquiando, que va montaña hacia abajo, ¿eh? Claro. Bueno, hubo un famoso corredor de auto que sufrió una situación difícil y duró mucho tiempo en coma porque esquiando tuvo un accidente. O sea, ¿dónde está la línea que determina lo que es un deporte con riesgo y un deporte extremo? Sí, no. Los deportes extremos tienen riesgo. Es decir, obligatoriamente el deporte extremo conlleva unos riesgos. En el caso del esquí, la jurisprudencia le ha reprochado a esos clubes. Y si nos vamos ahí, hubo un jugador de fútbol que ustedes vieron que prácticamente casi... Sí, un defensor del equipo... Casi tuvo un heart attack. Búfalo. Un jovencito, sí, de los Búfalos. Yo estaba viendo ese partido, que cuando lo taclearon a él se queda parado inmediatamente, se va hacia atrás porque le produjo un infarto. De hecho, él pudo recuperarse. Sí, entonces, en el caso del esquí, pues debe garantizar, por ejemplo, lo que es la advertencia. Mire, continúe este carril, la información también, cómo debe manejarse y qué tipo de instrumento utilizar. Es decir, el hecho de que esté a extremo no significa que la empresa, la proveedora, tome medidas con respecto a esa situación. Es decir, yo voy a practicar este deporte, yo asumo el riesgo, pero no es todo. Tú me tienes que brindar una seguridad. Yo voy porque hay una especie de seguridad. Si de lo contrario, sería un suicida. Sería un suicida. Entonces, igual pasa con la equitación, con los caballos. Es decir, que debe tomarse precaución. Y los deportes de velocidad son motores y esas carreras Sí. de auto también. No, y como dice Exacto. Jesús, Vianney, lo extremo es sinónimo de riesgo. De riesgo, correctamente. Pero la importancia de que haya alguien que sea, o sea, yo porque quiero poner ese ejemplo a ustedes, no sé si ustedes recuerdan, ustedes eran muchachos cuando eso. Gracias. La importancia de que haya no tan solo una seguridad para que las personas no puedan sufrir algún tipo de lesión, sino de que sean compañías responsables que ante cualquier situación, bueno, ustedes pudieran indemnizar. Digo esto porque en el béisbol de nosotros, en el béisbol nuestro, hace unos años, ustedes estaban chiquitos, no habían nacido, a un fotoreportero que estaba detrás de la tercera base, una línea de un bateador se le pegó en la cabeza y esa persona se vio grave. Creo que a partir de ahí entonces decidieron echar más para atrás camarógrafos y los fotoreporteros para que no volviera a ocurrir este tipo de situaciones en el play.
Y sabemos, por ejemplo, de jugadores. Bueno, Juan Encarnación salió por un pelotazo que se le pegó en un ojo. De Albert Pujols. Exacto. Si bien recuerdo. Exacto. También un lanzador, Josías Manzanillo, le dieron un pelotazo al lanzador que le llevó los testículos. O sea no son deportes extremos, pero son deportes que pueden tener algún riesgo. Sí, en el caso de deporte, una asociación debe haber una falta grave, que rompa las reglas de juego para que sea comprometida la responsabilidad del club. Bien. Jesús, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima entrega, entonces. Con De verdad que sí, ¿no? Interesante. Y yo quisiera, porque Jesús trajo un tema muy importante y muy interesante, quisiera que en una próxima oportunidad tú nos hables de la responsabilidad de los juegos extremos. Por ejemplo, una estrella, de esos juegos mecánicos, que a veces eso falla. Y de hecho aquí hubo un caso, y me tocó muy de cerca porque mi familia conoce a sus padres, de una feria mecánica que había aquí y que una jovencita de una de esas cosas se cayó el padre con sus 2 hijas y lamentablemente una de las niñas falleció. Vamos a hablar de esto en una próxima entrega. Así es. A ustedes, amigos televidentes, nos vemos el próximo lunes. Sigan en sintonía con la programación de Telefuturo Canal 23. Estuvieron con ustedes Vianney Marcelino y Joel Suero en este Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias.